Dice Brit. Entonces, una cosa es el libro del pacto y otra cosa es las tablas del pacto. ¿Me estoy dando a entender? El libro se da desde ese momento, pero el libro se termina de escribir hasta en los montes de Moab cuando Moisés tenía 120 años. Capítulo 24, versículo 7, y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que yo Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que yo Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces ese es el libro que está hablando del pacto que se concierta, pero quien concertó el pacto fue Moisés en los montes de Moab, de acuerdo a Deuteronomio 29, verso 1. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Perdón, ¿este libro vendría a ser la Torá? Ese libro es la Torá. La palabra Sefer Torá es libro de la Torá. Chécate la palabra ahí, dice Sefer Torá. En el judaísmo lo conocemos no como lo conocemos como el Sefer Torá, que es lo que menciona mucho el judaísmo y los mesiánicos hoy en día, el Sefer Torá, que es el libro de la Torá, el libro de la ley, o como nosotros lo conocemos como el libro de la instrucción. Ajá. Entonces, sí, ahí dice Sefer Brit. Ahora, este pacto es diferente a los otros tres pactos que aparecen en el libro de, ¿cómo se llama? De Génesis, capítulo 17, verso 1, 2, verso 3 al 6 y verso 7. Este pacto no tiene nada que ver porque este se hace con el libro. Este libro fue rociado con la sangre. Chéquenlo, miren. Versículo 5, grábense esto, porque esto lo dice el libro a los Hebreos. Chéquenlo, por favor. Repetime el pasaje, por favor. Capítulo 24, verso 5 hasta el versículo 8. ¿De qué libro? De aquí de Éxodo. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dice que esparció la sangre y la roció. ¿A quién se la roció la sangre? Al pueblo. Dice, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo y le dijo, haremos todas estas cosas que yo Jehová he dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que yo Jehová he hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La diferencia es que el libro tenía 10 páginas. Cuando termina Moisés de escribir este libro tenía 500 páginas. Por eso cuando termina de escribir el libro, Moisés dice, este libro esté en contra de ti, porque había más cosas en contra de Israel que a favor de Israel, porque ellos invalidarían el pacto que es importante, que es el pacto del mandamiento, no el pacto de la Torá. El pacto de la Torá se les da por causa del pecado, por causa de todas las transgresiones. Que eso es lo que está diciendo Gálatas, está diciendo Corintios, está hablando los libros de los profetas acerca del libro de los Hebreos. Acuérdense ahorita que fue rociado con la sangre de los animales y es cuando aparece el pacto que hace con el Mashiach, que sin derramamiento de sangre no se puede confirmar el pacto. Quien confirma el pacto es Mashiach con su sangre. Vamos, hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos. Si no, de todos modos explicamos algo para que no haya problema, porque lo importante que estamos viendo es por causa de que el Pesaj
el pueblo judío y la nación mesiánica, bueno, los grupos mesiánicos y la nación judía de cualquier parte, o los judaizantes cristianos que se han llegado al judaísmo, obligan a la gente a circuncidar porque dicen que para celebrar Pesaj hay que haber circuncisión. Pero ese pacto era de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. El pacto que nos importa es cuando le cambian el nombre a Abraham y dice, tú eres padre de multitudes de naciones. Entonces no tiene nada que ver el pacto de la Torah, porque el pacto de la Torah es específicamente a los hijos de Israel, y eso se dio 40 años después de que se dieron los 10 mandamientos. ¿Y ese cuarto pacto que se le dio a Abraham también era para el pueblo carnal? ¿Cuál pacto? No te entendí, mi hermano. Viste que están los primeros, el cuarto, el que dice directamente el de cortar el prepucio. Sí, se los da a ellos, pero tenían que vivir en justicia, y el libro de Deuteronomio dice que nada más se agradó de Abraham, Isaac y Jacob, y de nadie más se agradó. No hubo gente justa después de ellos. De nadie más se agradó. Entonces la circuncisión, en vez de serles benéfica, les fue perjudicial, porque la circuncisión es una señal de justicia. Y si tú tienes señal de justicia en el prepucio y estás practicando el pecado, te va a condenar. Por eso dice el libro de los Romanos que te condenará a ti, que con la ley y la circuncisión eres rebelde a la Torah. Eso es lo que está pasando, que realmente nadie se sujetó. El único que se sujetó a las enseñanzas del Padre fue Abraham, Isaac y Jacob. De ahí en fuera nadie más se sujetó. Entonces eso quiere... Perdón, habla tranquilo. O sea, que es peor, o sea, es como cuando uno viene al conocimiento de que el oír le dice, esto es malo, y uno lo sabe, y lo hace. Entonces, es peor para el pueblo, o sea, que conociendo el error, o bueno, digamos, se circuncidan, y aún circuncidados, siguen cometiendo pecado, blasfemando el nombre. Es peor, doble castigo. Ajá. Perdón, Alfonso. Entonces quiere decir que una persona, si puede llegar a alcanzar... ¿pasó el tren? Perdón. Una persona que pueda llegar a alcanzar justicia como Abraham... Hermano, ese es el camión de la leche. Bien. Quédate tantito, mi hermano, y de lo que pasa el tren, déjale contesto a mi hermana Leslie. No, es una expresión que ocupé, mi hermana Leslie. Cuando se da el libro de la Torah, acuérdate que el libro de la Torah se escribía en pergaminos. Entonces, realmente los antiguos hacían telas y nada más enrollaban los libros. Es una forma de decir que cuando Moisés recibe la Torah tenía 10 páginas, y al terminar tenía 500 páginas, pero tenía 500 páginas por todo el pecado que cometió Israel, por todas las cosas graves que cometió Israel. A eso me refería mi hermana Leslie. ¿Sí me debe entender? Sí, hermano, gracias. Ah, bueno, mi hermano. Ahorita vamos a observar que ese libro fue terminado cuando Moisés cumplió 120 años, y por eso se le llama el libro del pacto, que concierta con los hijos de Israel, pero no el poderoso. Quien concerta este pacto es Moisés, como lo leímos ya anteriormente en Deuteronomio 31, verso 16. Fue Moisés el que concierta este pacto, fue el que se los da. Deuteronomio capítulo 29, verso 1 lo describe. Ahora sí, mi hermano Maxi, por favor. Bueno, la pregunta es si una persona que pueda llegar a alcanzar tal justicia tenga la obligación de circuncidarse para llegar a esa, o sea, como que el punto cúlmine de la justicia sea esa señal. No, porque no te sirve. Porque tendrías que guardar la Torah, porque el pacto de la circuncisión se hace con la Torah, y nosotros no hacemos el pacto con la Torah, lo hacemos con el mandamiento. No, esto es para Israel. En otras palabras, la ley que apareció
El pacto que apareció era por los hijos de Israel, no fue porque fue por la justicia, fue por la injusticia. Y si tú eres injusto, entonces sí lo necesitarías, pero siempre y cuando estarías siendo descendiente de los hijos de Israel. Por eso la Escritura dice que el pacto previamente ratificado de Elohim para con el Mesías, la ley que fue 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, si tú practicas la Torah, entonces tienes que invalidar el pacto que se hizo con Abraham y tienes que practicar el pacto de la ley. El pacto de la Torah, ahí viene incluida la circuncisión. Por eso describe la Escritura que el pacto de la ley no tiene nada que ver con los hijos de Mashiach. ¿Por qué? Porque el pacto fue mucho antes que se diera la Torah. El pacto se hace de la Torah por causa del pecado, como lo describe Deuteronomio. Vuélvelo a leer, mi hermano, capítulo 31, verso 24 al 26. 27, perdón, nuevamente. Deuteronomio 31, verso 24 al 27. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. En otras palabras, este pacto que está en el libro de la Torah, aquí te habla de la circuncisión. Entonces, cuando tú lees, te describe que acabó de escribir el libro y dice: tomad este libro de la Torah y ponedlo al lado del arca. Si tú quieres practicar este libro de la Torah, entonces estás obligado a circuncidarte, renunciar a Mashiach, renunciar a los pactos que estaban en Génesis 17. Un ejemplo, no porque está ahí dicho el pacto que es con la multiplicación, no porque está ahí tú vas a practicar ese pacto porque no es para ti. Es como decir: no, yo quiero hacer el pacto de la simiente. Ese pacto es específicamente nada más para el Mesías. Ahí no puedes entrar tú. Y tú dices: no, yo quiero hacerme el pacto de la simiente. Entonces hazla. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero si quieres hazla, pero no vas a poder, porque ese es nada más para el Mashiach y ya pasó. Ya se cumplió, ese ya tuvo su cumplimiento. Entonces este pacto de la ley no te corresponde porque eso era para los hijos de Israel por causa de su desobediencia. Verso 26, tomad este libro de la Torah y ponedlo al lado del arca del pacto, que yo que bajé vuestro Elohim y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu servidura. He aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes al Señor. Dice: cuanto más después de que yo fuere muerto. Gálatas capítulo 3, versículo 17 en adelante, del 15 en adelante. Vamos a separar palabra por palabra. Por eso cuando introduce la palabra Torah, dice que no puedes tú practicar semejante cosa, porque eso se le dio a los hijos de Israel por causa de su pecado, como dice Timoteo. En otras palabras, no hubiese existido ni el mandamiento ni la Torah, y el pueblo hubiera seguido en orden si hubiera guardado los mandamientos, si hubiera guardado el pacto, pero dice que lo invalidaron. Al invalidar el pacto, entonces se corta todo lazo con el poderoso. No te sirve de nada decir soy judío, no te sirve de nada decir soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, de Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser y Neftalí. No te sirve de nada. Absolutamente no te sirve para nada. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Sí, estoy haciendo una edición en mi cabeza. Gálatas capítulo 3, verso 15 al versículo 19, por favor. En el 18 está la respuesta. Por favor, leámoslo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Hasta ahí tantito, mi hermano, perdón, hasta ahí tantito. Este pacto es el que está en Génesis 17, versículo 7. Nada más. Aquí no hay otro pacto.
Versículo 17, por favor, empieza a hablar de otra cosa diferente, no te está hablando de lo mismo. 17 en adelante, pues el 18, por favor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para hacer invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, si tú quieres afianzarte a la Torá, afiánzate a la Torá, pero tienes que invalidar el pacto que se le hizo a Abraham. Por eso te está diciendo, verso 17, esto pues digo que el contrato o el pacto en griego, el pacto confirmado de Elohim para con el Mesías, la Torá, que fue 430 años después desde Abraham, que cuando nace Isaac, 400 años después, no abroga para invalidar la promesa. Está primero la promesa y después la Torá, y la Torá fue por causa del pecado, no fue por algo positivo, porque Abraham no tenía ni el libro de Génesis, ni Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, y sin embargo guardó la Torá, guardó el mandamiento. Dice que fue, anda delante de mí, sé perfecto, y fue perfecto delante de Elohim, y obtuvo el pacto y la promesa. Verso 18, porque si la herencia, por eso dice, porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa. Pero Elohim por la promesa hizo la donación a Abraham. Entonces, no es por la Torá, sino por la promesa a Abraham, y la promesa que a ti, en particular, Maxi, y a los que estamos aquí, nos hizo a nosotros es, ya no serás más tu nombre Abraham, sino será Abraham, porque serás padre de multitudes de naciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo mismo que hizo Abraham. Con eso tienes, no necesitas nada más. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, y te hago una pregunta. Las mishpat que él hacía no son las mismas que se dieron en Sinaí, ¿verdad? ¿Quién? Abraham. Abraham tenía también que obedecía a mishpat, ¿puede ser? No, no guardaba mishpat. Chécate Génesis 26, versículo 5, y no te habla que guardó mishpat. Guardó los mishmeret, la juca, la misbah y la Torá. Ahí te describe eso. Chéquenlo, por favor, Génesis 26, verso 5. La mishpat no la llevaba. Sí había mishpat, porque la palabra mishpat se traduce como juicio, justicia, etcétera, etcétera, pero no lo habla como una reglamentación como aparece en Éxodo capítulo 21, verso 1 en adelante. Léetelo, por favor, el versículo 26, 5, y ahí no había mishpat para Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Chéquenlo en hebreo, por favor. ¿Eso quiere decir que nosotros debemos guardar estas cosas como hizo Abraham? Sí, pero no todo, porque hay cosas que como reglamentaciones nosotros no tenemos por qué llevarlas, porque ya son tiempos diferentes, porque no existe ese tipo de forma de vida, es una vida muy diferente a la que vivimos, pero la mayor parte, mientras lo comprendamos y sepamos qué es lo que pide, como la alimentación, no entra dentro de los mandamientos, lo que es la alimentación y otras cosas. Entonces nosotros empezamos a practicar de acuerdo a lo que nos va mostrando el Padre a través de las escrituras. Por decirlo, las fiestas también son consideradas como preceptos. Después lo veremos todo esto. Si el Padre lo permite, en estos días que vamos a estar estudiando, veremos todo esto, pero no me quiero salir, porque si nos salimos no vamos a encontrar las respuestas ahorita acerca de lo que estamos hablando. Entonces ahorita lo que me importa es que este pacto de la Torá apareció 430 años después y fue dada en los montes de Moab. Entonces tú no tienes por qué practicar semejante cosa, porque a Abraham le dieron la promesa antes de que existiera la Torá. Entonces tú no necesitas de eso, tú lo que necesitas es lo que describe en los primeros versos. Y en los primeros versos que dice, este es un pacto que haré con las naciones. Las naciones creyentes en Yeshua
Debemos de obedecer el mandamiento, como dice, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso Romanos dice que antes de que Abraham fuera circuncidado, mostró que era un hombre justo. La justicia que prevaleció en Abraham se le manda y le dicen, hazte la circuncisión para señal de que tú eras justo. Pero resulta que después de Abraham, Isaac y Jacob no hubo gente más en justicia, no apareció gente en la justicia. Entonces, por eso le está pidiendo Saulo a los creyentes de los creyentes en el Mashiach que no se circunciden, porque si se circuncidan tendrían que guardar toda la Torá. Entonces nosotros no tendremos que guardar la Torá. Entonces es lo que necesitamos, entender que Romanos está describiendo que no necesitamos, pero ahorita antes de ir a Romanos, primero está Gálatas. Gálatas capítulo 3 dice, verso 18, porque si la herencia es por la Torá, acuérdate que la Torá fue dada en los montes de Moab, ya no es por la promesa, pero Elohim por la promesa hizo la donación a Abraham. ¿Cuál es la promesa? La de la Rabá. ¿Tú vas a guardar la promesa, el pacto de la Rabá? No, no puedes. ¿Por qué? Porque no sabes si eres descendiente de judíos o de israelitas. Bueno, vamos a decir que hoy en día mucho que sí somos. Bueno, de todo modo no te sirve de nada porque Israel y el pueblo judío invalidaron el pacto. En todo el tiempo de su historia invalidaron el pacto porque nunca guardaron el mandamiento. Ahora, si no guardaron el mandamiento y se hicieron la circuncisión como sello de justicia, ¿te imaginas cuál es el castigo? De nada te sirve. Por eso es que nosotros debemos de observar que en el mandamiento está la base para salvar la vida. Si tú guardas los mandamientos, tienes la vida eterna, como lo describe el Salmo, porque conocí tus mandamientos. Si Él nos da a entender sus mandamientos, entonces nosotros entramos a la vida. Por eso Él es el que describe que no es por la Torá, sino por la promesa. La promesa fue hecha a Abraham. Abraham existe 430 años antes de que viniera la Torá. Y te estoy hablando que son casi 500 años que existe Abraham, porque no estamos hablando de su nacimiento, estamos hablando desde el tiempo que le fue dada la promesa. La promesa le fue dada cuando tenía 99 años, cuando le dice a Abraham, tendrás un hijo y se llamará Isaac. Ese hijo le dice, ese cuando le dice, anda delante de mí, sé perfecto, tenía 99 años. Era de 99 años Abraham cuando le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. 400 años después viene ¿cómo se llama? Viene la enseñanza de la Torá. Por eso aquí dice 430, porque Abraham cuando tenía 75 años le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A esa edad sale Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, sale de la tierra donde estaban, no me acuerdo cómo se llamaba la tierra, y de ahí salen para Harán, y ahí se quedan a vivir un tiempo y después descienden a Canaán. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, sí, porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa, o haces la promesa o haces la Torá. Pero yo creo que la Torá no te conviene para nada. Y dice, verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues, ¿de qué sirve la Torá? Verso 19, ¿de qué te sirve la Torá? Fue puesta por causa del pecado, por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la Torá tendríamos que hacerla a un lado. Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y ese mediador es Yeshua, y el mediador no es de uno, pero Elohim es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera, no es contraria porque también la Torá te enseña a guardar los mandamientos. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces no te puede vivificar la ley. Lo que te vivifica, conforme a lo que estudiábamos en la parte de anoche, son los pikut, que es traducido como los mandamientos. Y esos mandamientos son los que te vivifican. Dice la Escritura, vivifícame conforme a tu palabra.
Entonces la forma es por medio de la enseñanza que te vivifica, el comprender y entender las enseñanzas, porque no importa que tengas un maestro que te sepa como Moisés, porque el pueblo de Israel tuvo un gran maestro como Israel, como el gran Moshe en conocimiento, pero ese hombre manso y humilde no lo quisieron escuchar, antes lo quisieron matar. Tuvieron al gran Mashiach, gran enseñador, gran maestro de las enseñanzas del Padre, y ni tampoco lo quisieron escuchar. Hoy en día no te sirve de nada tener a individuos que te están enseñando si no tienen el conocimiento y tampoco te escriben, y si tú no pones atención y no te esmeras y no te esfuerzas, de nada te sirve. Por eso describe: luego la Torah es contra las promesas de Elohim, dice en ninguna manera, no es contrario. Porque si la ley dada pudiera vivificar, no te vivifica. Lo que te vivifica es el entender las cosas y ponerlas por obra. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura a todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Yeshua Mashiach. Entonces Yeshua, por la Muná, nos permite comprender qué es verdad y qué es mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entendemos que la mishpat es mala, el mandamiento es bueno, pero yo no me rijo de acuerdo a lo que fue enseñado en aquellos tiempos, porque si me rigiera, entonces tendríamos que aplicar el ojo por ojo y diente por diente, y es algo que es en contra de las promesas. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, la fe de Mashiach, de la enseñanza, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces dice que somos justificados por la fe, y la fe, como le decía la mujer cananea, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer cananea dice: sí, Señor, pero los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer entendió lo que le estaba diciendo el maestro en parábola. Le dijo el maestro: grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. No necesitaba darle una respuesta a la mujer, simplemente le dice: se ha hecho como tú quieres. ¿Qué es lo que quería la mujer? Que la dejaran ir con ellos, porque no la dejaban ir, porque le decía: sácate, échate, vete de aquí, porque el judío, dice, es abominación a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero. La cananea era una extranjera. Para los discípulos y para los judíos que iban con el maestro, era una abominación que una cananea viniera con ellos. Lo único que la cananea quería es que la dejaran ir con ellos y quería escucharlos. Lo único que quería escuchar eran las enseñanzas del maestro. Por eso el maestro le dice: se ha hecho como tú quieres, y pum, se que terminó el problema. La mujer era una mujer en grande en conocimiento. Por eso dice, verso 24 de Gálatas: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos al Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe. Si nosotros tenemos la misma fe de la mujer cananea y entendemos las cosas que nos quiere transmitir la Escritura, entonces sí somos de la fe, porque lo estamos comprendiendo y lo estamos entendiendo. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo de la Torá, porque sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, del Mashiach estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, ya no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa, los herederos. Ya no necesitamos de la Torah para poder ser herederos de la promesa. No necesitamos del pacto de la Torah que fue dado en los montes de Moab. No lo necesitamos. Lo único que necesitamos es obedecer el mandamiento para poder tener vida eterna. Y no necesitamos ser descendiente de Abraham por los lomos de Abraham, que sería por Isaac o Jacob o por alguno de los judíos. Porque dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay shita, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay hembra, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente la simiente de Abraham sois. Pero con el hecho de ser de Mashiach, y Mashiach, ¿qué te dice? Escudriñar las Escrituras, ¿no? Lo único que necesitas es entender las Escrituras, ponerlas por obra, y entonces eres de Mashiach. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces lo que necesitamos es guardar esos mandamientos. Y dice que si guardamos sus mandamientos y creemos en Mashiach,
entonces sois conforme a la promesa los herederos. Y si somos herederos de la promesa, entonces quiere decir que hemos alcanzado a entender que no necesitas ser israelita, no necesitas ser judío, no necesitas circuncisión para ser parte del pueblo de Elohim, sino lo único que necesitas es guardar los mandamientos y bajo la regla del mandamiento eres parte del pueblo de Elohim. Entonces Yeshua es el que te introduce, no hay otro, porque dice el Padre te trae al Mesías y el Mesías te lleva al Padre, y el Mesías dice que te levantará de entre los muertos, porque él va a rogarle al Padre para que el Padre te envíe su Espíritu. Y esto no se arregla con la Torá, porque la Torá no te lo enseña que debe de ser así. Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante, al versículo 3. Perdón, Alfonso, antes de que se siga, una pregunta. ¿Los Moedim son mandamientos? No, pero los Moedim existen desde el Génesis. Los Moedim son los tiempos, son las fiestas del Adón. Una cosa es la fiesta del poderoso que te ordena y se vuelven mandamientos porque te manda a hacerlo. Y la diferencia con las fiestas del pueblo judío o Israel, está la Purim, está la fiesta de las luces, que es ¿cómo se llama? Hanukkah. Hanukkah. O Purim. Ajá. Entonces esas son fiestas del pueblo de Israel, pero los judíos cuando celebraban las fiestas de la manera incorrecta y estaban haciendo el Shabbat de una manera incorrecta, le dijo, estoy harto de sus fiestas, estoy harto de sus celebraciones, estoy harto de nuevas lunas, estoy harto de todo eso, porque estaban haciendo algo diferente. Eso que estaban haciendo, él le dijo, estoy harto de sus, nunca dijo estoy harto de mis fiestas, porque las fiestas del poderoso no tienen modificación, no tienen alteración. Las fiestas o los tiempos del Señor es para descripción de cosas que tendrían que venir, como en el caso de Pesach, la venida de Mashiach, la muerte de Mashiach. Matzó, somos una nueva masa en Yeshua, no en el pecado, no en la falsa doctrina. Lo describen los libros que ya no creemos en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas de hombres. Y Shavuot es el recogimiento de las primicias, porque ahí es donde se entrega el fruto, se entrega el Ruach, y somos un pueblo realmente que vive, porque tienen el Espíritu del Padre. Entonces es la recolección de los verdaderos creyentes en Yeshua. Y posteriormente las siguientes fiestas tienen el propósito de hacernos entender que Mashiach va a llegar en un día específico, en una semana específica, y que en ese momento empezará a reinar y vivirá con su pueblo para siempre. Pero si nosotros no sabemos codificarlo de acuerdo a lo que nos están marcando las fiestas, entonces nunca podremos entender cuán importantes son las fiestas. Entonces las fiestas se fueron de largo y no pudieron entender el propósito de ellas. Entonces aquí lo que se invita es que el poderoso, ¿por qué no invitó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto a volver a hacer el Pesaj? ¿Por qué no volvieron a invitar al poderoso, al pueblo de Israel que entró a la tierra de Canaán a celebrar el Pesaj? ¿Por qué lo tuvo que hacer Josué? Esas son las preguntas que estamos tratando de responder, porque muchos hoy en día quieren hacer la circuncisión para celebrar Pesaj. Y es lo que trato de mostrar, que la Torá, 430 años después que aparece del pacto y de las promesas, no puede invalidarte la promesa. La Torá apareció por causa de todo el pecado y las transgresiones, toda la maldad que hubo en el pueblo. Pero si no hubiese habido maldad en el pueblo, ni hubieran aparecido los mandamientos, ni hubiera aparecido la ley. Porque desde el tiempo antiguo, ya Abraham, Isaac y Jacob no necesitaron de eso para poder obedecer al poderoso. Hoy en día, nuevamente, si tú quieres conocer qué es lo que guardaban los antiguos, léete el Talmud. En el Talmud te dice todo lo que guardaban. Léete el libro de Yashar y te dice cómo vivían los hombres antiguos. No necesitas del libro de Génesis en adelante para poder saber qué es lo que tenías que hacer. Pero hoy en día, nosotros los libros que tenemos para estudiarlos son estos. Para comprar un Talmud, le he comentado a mis hermanos que el Talmud vale arriba de $600, de hecho.
un poquito más de $600, de entre 500 a $700, dependiendo con quién lo compres. No todos tenemos la oportunidad de comprar un Talmud. El Talmud no quiere decir que sea bueno, que es algo necesario. Nada más es para checar qué es lo que hacían los antiguos y qué es lo que practicaban, pero en el Talmud viene la halajá rabínica, y la halajá no nos interesa, porque esas son expresiones de los rabinos. Por eso no es muy importante el Talmud, porque realmente hoy en día tenemos los libros, y el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos describen qué es lo bueno y qué es lo malo y qué tenemos que hacer. Entonces no necesitamos del Talmud, porque nada más el Talmud es una referencia de lo que practicaban los antiguos. Alguna vez vas a escuchar que estaban las leyes noágicas. ¿Cuáles eran las leyes noágicas? Entonces ahí viene, ahí te explica todo eso. Y te dice qué es lo que hacían y qué no hacían, qué es lo que practicaban y qué no practicaban. Entonces nosotros hoy en día, al empezar a leer Gálatas capítulo 5 y Gálatas capítulo 3, nos están describiendo que si tú te practicas la circuncisión, entonces has cometido un grave error. Has cometido un grave error y te tienes que apartar del Mesías. No es porque querramos apartarte del Mesías, tienes que apartarte porque ahora tienes que estar sujeto a la Torah que Moshe le dio al pueblo, porque esa la concertó Moisés con el pueblo, la otra la concertó Elohim con el pueblo. Así de la misma manera como la concertó con Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. De esa misma manera que tenía que ser perfecto, también acá tenía que ser perfecto. Entonces te invito a que leamos Gálatas capítulo 5, versículo 1 al verso 3. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. Entonces le describe ahí, mi hermano, que hay que estar libres en la libertad con que el Mesías ya te hizo libre. ¿Qué es lo que te lleva a la esclavitud, mi hermano? ¿Qué es lo que te lleva a la esclavitud? La Torah te lleva a la esclavitud. Lo digo yo, no, lo dice la Escritura en todos los versos. La Torah apareció por causa del pecado. Tú quieres la Torah, entonces practícala, porque eres perverso. Entonces, si alguien no quiere entender que dice, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes aguarda la Torah, porque procuráis matarme. ¿Por qué lo querían matar? Porque la Torah decía, mátalo porque es blasfemo. Y a ver, la gente agarraba piedras y mataba. Mátalo porque es adúltera, o mátalo porque es adúltero, y agarraban las piedritas y le echaban. Alguien transgredía el Shabbat, o caminaba más de 2-3 kilómetros en día de Shabbat, mátalo porque caminó mucho. Entonces dime, ¿dónde queda la enseñanza del mandamiento? No asesinarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde queda? Entonces eso te dice la Torah. Es contradictorio lo que está entonces escrito, porque te dice, está pues firmes en la libertad con que el Mesías te ha hecho libre. No os volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. Si tú te quieres hacer esclavo, como le dijo el Mesías al pueblo judío, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le dijeron, nosotros nunca hemos servido a nadie, ¿cómo pues dices seréis libres? Todo el que es practicante del pecado, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es la libertad? Obedecer los mandamientos, guardar el mandamiento. No necesitas otra cosa para estar en la libertad. En otras palabras, ¿de qué le ha servido a Israel leer el libro de la Torah Shabbat con Shabbat, Shabbat con Shabbat, si no entiende que no es cuestión de tener el libro, sino hacerte entender que tienes que cambiar tu forma de vida y practicar los mandamientos? De nada le ha servido a la gente hoy en día tener la Biblia, y hay gente que hoy en día hace canciones como Arjona o como cualquier otro de los cantantes que te dice a Doña Carlota. Supuestamente habla del amor y ya me ponchó 100 pelotas, dice él. ¿Dónde está su amor hacia los demás? Y por causa de ellos es blasfemado el nombre de Elohim. De esa misma manera, cuando tú te llenas de ira, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, y no cambias esa forma de vida, ¿de qué te sirve entonces hablar que conoces a Elohim? El pueblo de Israel no entendió que teniendo el libro tenía que cambiar su vida.
y no lo entendió. Hoy en día eso venimos nosotros a decirle al pueblo: cambia tu forma de vida, deja de comer todo lo que es impuro, deja de comportarte como un gentil, deja de hacer, eso es lo que venimos a llamar, a decirle al pueblo: hay que cambiar la forma de vida. Si quieres ser de Israel, no necesitas irte a Israel para ser israelita. No necesitas ir a la embajada de Israel y decirle: quiero ser israelí. Y hacen el papeleo y te dicen: ya eres israelita, feliz de la vida, ya es Ishma, ya es israelita porque ya vive en Israel. Ya es del pueblo de Dios porque vive en Israel. Qué cosa tan ilógica. Te has llegado a un país, pero no quiere decir que seas de Israel. Por eso dice que nosotros creyentes en Mashiach somos simiente de Abraham, de acuerdo a la fe, de acuerdo a las promesas. Si tú te practicas la circuncisión, pues entonces háztela, pero entonces olvídate del Mashiach y empieza a querer practicar toda esa Torah. Por eso dice: estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, pero nosotros nos queremos ir otra vez a la Torah. Eso es lo que hace el pecado. Porque dice: está pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. No os volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. He aquí yo, Saulo, os digo que si os circuncidareis, el Mesías no os aprovecha ya de nada. Y no te va a aprovechar porque eso se enseñó en la Torá. Versículo 3. Otra vez vuelvo a protestar. La protesta es estar en contra de que no lo entiendes. Otra vez vuelvo a protestar. A todo hombre que se circuncidare está obligado a guardar toda la Torá. Y resulta que el guardar toda la Torá, descríbete Gálatas capítulo 3, versículo 10. Hay que entender por qué se está debajo de una gran maldición. Gálatas 3, verso 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, y dice en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Primer punto, tendrás que ser como un judío ortodoxo, porque el judío ortodoxo está llevando esto. No el judío, el judío sefaradita, el askenazi, no el caraíta, porque ellos no están haciendo esto que está haciendo el ortodoxo. En otras palabras, el ortodoxo, ¿qué es lo que hace? Tiene comunidades, lugares estratégicos, no saluda a nadie, no se acuesta con su mujer cuando está en impureza, no come de las cosas que ella hace, la mujer no toca su cama, no toca sus cosas, no toca nada, para no ir a ser impura a la casa. Un verdadero judío no la deja entrar en la casa donde él está, al contrario, le hace un cuarto específico para ella para que esté en los días de su impureza. Tú dices: qué grotesco, qué cosa tan fea. Sí, pero ese es lo que te está pidiendo la Escritura, de acuerdo a lo que te dice la Torah. Entonces, si tú quieres guardar la Torah, entonces guárdala. Por eso dice que apareció 430 años después. Y dice que la circuncisión fue antes. A Abraham se le dio por testimonio de ser justo. Pero resulta que nada más Abraham, Isaac y Jacob fueron justos delante del Padre, y de ahí en adelante nadie lo fue. Está escrito que ellos iban a invalidar el pacto. Si invalidas el pacto, tienes muerte. Ya no puedes ser parte de Elohim ni de ser su pueblo. Ya no puedes. ¿Por qué? Porque ese es el pacto. Este es mi pacto que hago entre mí y ti, tu simiente después de ti, y te daré la tierra por herencia. Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Y resulta que aquí no podemos ser pueblo de Elohim si andamos en pecado. Y si te hacen pecado, entonces ¿cómo vas a querer hacerte la circuncisión como sello de justicia? Es imposible. Porque realmente el pueblo antiguo no pudo. Hoy en día nosotros entre las naciones menos podríamos. Por causa de toda la impureza, por los gentiles, porque la gente come carne de puerco, carne de perro, carne de mono, carne de todo tipo. Y el hecho de que alguien toque el camión y tú agarras el camión, ya te es impuro. Por eso si dice aquí, el que otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidaré, está obligado a guardar o a hacer toda la Torá.
Gálatas describe, verso 10, porque todos los que son de las obras de la Torá están bajo una maldición, porque está escrito, y porque se escribió y porque se dijo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si alguien te escupía en tu ropa y estaba impuro, ya te hacía impuro. Entonces nosotros debemos de modificar esa forma de vida, tendrás que modificar y cambiarte e irte a un lugar tú solo, de acuerdo a la Torá. Pero acuérdate que la Torá apareció 430 años después. Abraham no conoció, no supo nada de esta Torá. Él no practicó toda esta Torá. Entonces, por lógica, para poder hacer lo que Abraham hacía, no era muy complicado. Nada más hay que vivir en justicia, amándonos los unos a los otros, como está escrito. Hasta ahorita más o menos me he dado a entender, mi hermano, de que está debajo de una gran maldición. Describe, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 27, versículo... Vamos a Deuteronomio 27. Versículo 16 hasta el verso 26, por favor. Y ahí describe en el último verso, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerla. Capítulo 27 de Deuteronomio, verso 15 hasta el verso 26, hermano. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ajá. Y en el verso 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, si tú te haces allegado a la Torá, conforme al pacto, el pacto te obliga a decir que tienes que hacer todo esto. Y si tú no haces lo que dice aquí, entonces fíjate todo lo que dice el libro de la Torá, Levítico capítulo 15. Permíteme nada más tantito. Versículo 1 en adelante, por favor. Vamos a ver los aspectos de lo que tienes que guardar en todos los aspectos, porque esto es parte de la Torá. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare, el que tuviere flujo será inmunda. Ahora, acerca de esto, ¿te das cuenta la implicación que hay acerca de que dice que alguien que quiera practicar la Torá, le dice,
maldito será todo aquel, maldito, si no permaneciere en todas las cosas. ¿Te imaginas en el camión que tú tomas, en las cosas que compras en el supermercado, la gente con la que te rozas? No necesitas entrar a su cama y tocar su cama. Dice que si él estando hablando te escupe y te cae, te hace impuro. Y si tú no te lavas de acuerdo a la ritualidad, y si no haces todas las cosas que están en el libro de la ley para hacerla, estás debajo de una gran maldición. Maldito todo aquel que no confirmare todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Y si quiere uno hacerlo, adelante, está en la libertad. Pero acuérdate que este libro apareció por causa del pecado. Apareció 430 años después, que eso es lo que nos está diciendo. No se vayan con el hecho del Sinaí, primer punto. Nosotros no somos la Rabá, no necesitamos el mandamiento de la Rabá, tampoco necesitamos la ley que fue dada 430 años después. Tampoco podemos practicar lo que dice capítulo 17 de Génesis, versos 6 y 7, acerca de que la simiente, quien cumple nada más esa simiente, es Mashiach. Nosotros somos descendientes de Abraham y somos hijos de Abraham por causa del creyente Yeshua y por su testimonio de él. Y en ese momento, cuando nosotros hacemos lo que dice, entonces nosotros pertenecemos a ese pueblo y somos simiente de ese pueblo. Entonces nosotros, al poder contemplar y comprender que Mashiach nos hace parte del pueblo y descendientes de Abraham, no necesariamente en sus lomos o de genética, entonces nosotros, creyentes en Yeshua, somos también hijos de Abraham, conforme a la promesa y no conforme a la Torá. La Torá, por eso dice, apareció 430 años después y iba a ser eliminada de nosotros los creyentes en Yeshua. Es eliminada en la forma de que tienes que cumplirlo todo, por eso dice que ya nos hizo libres. A esa libertad se nos está enseñando. La libertad que hoy tenemos es obedecer los mandamientos, entender su palabra y ponerla por obra. Amar a Elohim sobre todas las fuerzas de tu alma, de tu ser y de todo tu entendimiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la obligación del creyente en Yeshua. No necesitamos la Torá, porque si estás debajo de la Torá, como dice, estás obligado a guardar toda la Torá. Y dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y entonces, si tú quieres circuncidarte, también debes decir, maldito todo aquel que no confirmare las palabras de este libro de la ley para hacerla. Y tú tienes que decir, amén. Y si dices amén, ya tienes un problema todavía mucho más grave. Entonces tienes que leer el libro y ver todas las complicaciones que tiene el libro. Nos quedamos en el versículo 7 y dice que si alguien tocare tu cama, y si tú tocares la cama del impuro, te pasa su impureza. Algunos vivillos por ahí dicen, la mujer cuando está en su menstruación, antes ensuciaba la cama. ¿Dónde está el hombre que tenía flujo de semen? ¿A poco dejaba sucia su cama? Dice, por si le salía flujo o no le salía flujo, de todos modos es impuro, y hacía impura la cama, y al hacer impura la cama te pasaba la impureza. Y muchos vivos hoy dicen, pero es que esos tiempos tenían trapos de inmundicia, y las mujeres ensuciaban la cama y ensuciaban todo. Eso es mentira. Dice, hoy en día hay toallas femeninas, las cuales no tiran tanta sangre y no ensucian todo. Y le dices tú, eso es mentira, eso no es verdad. Si es impuro por el flujo que está saliendo, no necesitas andar manchando la pared, ni las camas, ni el sillón, nada. Simplemente así es impuro el lugar. Por eso los ortodoxos con sus mujeres, cuando están en menstruación, no las tocan, no comen su comida, no nada. Entonces, por eso dice el libro que maldito todo aquel que no permaneciere. Y en el libro se describe claramente que esto no es para nosotros. Esto era únicamente para la descendencia de los hijos de Israel si guardaban los mandamientos, pero al invalidar los mandamientos tuvo que venir Mashiach para establecer algo diferente. Por eso dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Si el pueblo hubiera guardado bien lo que se le fue enseñado a Abraham, entonces nosotros entramos sin ningún problema. Nosotros también seríamos parte de ese pueblo.
Y como el pueblo estuvo quebrantando los mandamientos, escogió primeramente Israel, después como no los guardó, los desechó, los iba a destruir. Después hoy en día nos permite a nosotros, a los gentiles, ser parte de ese pueblo. Pero tenemos que tener en cuenta la historia y lo que está diciendo la Escritura. Pero volvamos a repetir nuevamente esto que está aquí, porque siempre me ha gustado que cuando leamos este tipo de versículos, como Levítico 15, te esté mostrando realmente que hay que saber a qué te estás metiendo. La Torá fue dada de esta manera por causa de toda la gravedad y todo el pecado. Los hijos de Israel no pudieron llevar esta Torá. ¿Cómo te das cuenta que no la pudieron llevar? Porque la misma Escritura dice, se agradó de Abraham, dice, y Jacob, y de los hijos ya no se agradó. ¿Por qué no? Porque los hijos ya tenían pecados y les manda la Torá y la Mishpah, le manda todo esto, y al entrar todo esto, de ninguno se agradó. Por eso dice que cuando fue introducida la Torá, se incrementó el pecado. Y dice que se incrementó porque si antes con lo que tenían era pecado, pues mucho más después que fue introducida la Torá y darles todas estas cosas, se incrementó de una manera increíble todo el pecado. En una manera increíble se incrementó el pecado. ¿Te imaginas todas las reglamentaciones que hay? Es una multitud de enseñanzas que no son capaces hoy en día de llevar el pueblo del poderoso. Vamos a leer y ahorita le doy el versículo de lo que me preguntaba todavía mi hermano Max hace rato acerca de Horeb. Cuando estaban en el monte Sinaí, que describe y dice que subió al monte Horeb y estuvo en el monte Horeb, y también dice que estuvo en el monte Sinaí en el mismo tiempo, por eso se llama Horeb y Sinaí, pero ahorita lo vemos. Ahora, voy a invitar a mis hermanos, lo que está haciendo acerca de la referencia, entonces el libro de la Torá fue que aparece 430 años después, entonces dice que estamos obligados a guardar toda la Torá. Entonces cuando nosotros leemos libro de Levítico, tendrías que someterte a esta forma de doctrina y a esta forma de enseñanza, entonces te tendrías que ir de aquí. Ni aún viviendo hoy en día en Israel te podrías evitar la impureza. Por eso que en el tiempo del milenio, nadie podrá vivir en la tierra cuando esté el poderoso y el Mesías. Nadie que sea impuro o que haga abominación podrá entrar a la tierra santa. Esa va a ser la diferencia, porque eso lo hablamos en el tiempo pasado. Hoy en día, toda la gente está en impureza, pero cuando el poderoso esté sobre la tierra, ninguna persona que haga impurezas podrá entrar en la tierra podrá entrar en el, ¿cómo se llama? En la tierra santa. Capítulo 21 del libro, ahorita regresamos a Levítico, capítulo 21, en aquel tiempo también va a haber estas reglamentaciones en un tiempo futuro, y nada que haga impurezas y que haga abominación, dice, entrará en la ciudad. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículos 26 y 27. Perdón, desde el 22 hasta el 27, vamos a leerlo, porque está la referencia de que el poderoso ya está morando con los hombres y el Mesías también. Capítulo 21, versículo 22 hasta el 27, y dice, ninguna cosa impura que haga abominación entrará en la ciudad. Léalo, por favor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces te darás cuenta que estas reglamentaciones de la pureza y la impureza en aquellos días va a existir. No podrá entrar ninguna cosa que haga cosa sucia o que es impura. Y hay que entender por qué. Porque en la ciudad las mujeres no fluirá sangre en su menstruación, porque ya no tendrán sangre. Los creyentes en Mashiach resucitarán con carne y hueso. No habrá mujeres que estén menstruando, no va a haber nada de esto. Entonces hay que comprender que si en aquel tiempo y en aquel momento y en aquel lugar
dice que no va a entrar ninguna cosa sucia. Las naciones ya no podrán entrar ahí porque Elohim está allí. Si algo que entrara con impureza o que quisiera entrar simplemente moriría, porque el lugar va a ser un lugar santo, un lugar limpio. Y describe que ahí nunca, dice, y llevarán la gloria de las naciones a ella, y no entrará en ella cosa y sucia o que hace abominación, ni mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Allí son los únicos que entrarán. Ahí podrán entrar todos aquellos que estén limpios de todas estas impurezas. Hermano, o sea que ahí nosotros vamos a estar también sin sangre. Sí, esa es la intención, que no tengamos ya sangre. Como los ángeles, el Mesías cuando resucitó ya no tenía sangre en su cuerpo. De esa misma manera, el hombre cuando esté allá no tendrá este tipo de impurezas. Si tú le preguntas a un médico, el médico te va a decir que la mayor parte de las impurezas vienen a través de la sangre y eso es lo que contamina. Si se te sale la sangre, te mueres. Te podrán cortar una pierna, no te mueres mientras no se salga tu sangre. Te pueden cortar los brazos, las piernas, te pueden sacar los ojos, la lengua. Te pueden sacar todo, pero todo lo que se ve alrededor, no te mueres. Pero si te sacan la sangre, te mueres. Hay órganos internos que son muy importantes, que es donde fluye la sangre, no la puedes sacar, como los riñones, como en el caso del hígado, como todo eso, el corazón, las venas, todo eso no puedes sacarlo, porque si no, no puede fluir, el cuerpo no puede tener vida. Todo el cuerpo es necesario, entonces tú puedes quitarle las piernas, los brazos, los ojos, las orejas, la nariz, y no se muere el hombre, ahí está con vida. Lo único que no le puedes quitar tampoco es la cabeza, de la parte del tronco, desde donde orina uno hasta donde piensa uno, eso no lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque tiene ¿cómo se llama? Las funciones y ahí lo necesita. Pero las partes como los brazos, las piernas, no lo necesitas, si no quieres lo quitas. Pero vaya, es a lo que me refiero. El cuerpo, hoy en día, fluye la sangre y ahí está la vida. Si tú quitas eso de la sangre del cuerpo, muere uno. En aquellos días, cuando el Mesías se levantó de entre los muertos, ya no tenía sangre. Ya no fluía. Hermano, disculpe, va a hacer un pequeño comentario. El otro día vi un documental por la televisión de que hay gente que, en verdad lo que usted está hablando, hay gente que en verdad nace con las piernas o con los brazos, y ellos tienen la sensación de que mejor que se lo quiten y se mandan a quitar una pierna, un brazo. Eso lo vi yo en un documental, se lo mandan a quitar porque les fastidia el brazo. Bueno, eso ya son pensamientos, ideas de hombres. Pero bueno, de acuerdo a lo que venimos leyendo, la Torá dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. En un tiempo futuro va a prevalecer la pureza y la limpieza en la casa del Todopoderoso, en la ciudad. No habrá cosa impura o sucia o que haga abominación. Este tipo de cosas no existirán en aquel día y en aquellos momentos. Levítico capítulo 1, versículo 1 en adelante: estás obligado a guardar toda la Torá, y esto no existía en el tiempo del Génesis, no existía todo este tipo de cosas así en la regla. Esto vino a reglamentarse en el tiempo de Moisés. Leanlo nuevamente, por favor, verso 1 en adelante nuevamente, de Levítico 5. ¿Levítico 5 o 15? 15, perdón. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello,
en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos, y vendrá delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Adonai. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que tuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiese será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará al uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Adonai del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la mayor parte de las impurezas y de la suciedad y de todo lo que hay en estos capítulos, nosotros al observarlo no podríamos entender o no podríamos comprender que si así es la impureza, imaginémonos con toda la gente que convivimos y hablamos y saludamos. Seríamos una cosa que no podríamos entender qué tan gravoso sería todo esto. Por eso el Mashiach dice, nos ha hecho libres. Hoy en día, si tuviera esta regla, tendrías que estar llevando palominos a cada ratito, y tendrías que ir hasta Jerusalén, tendrías que estar celebrando las fiestas allá, tendrías que estar haciendo todo lo que dice. Pero mientras tanto, no estás obligado, porque Mashiach te hizo libre. Por eso describe el libro de Colosenses, el libro de los Efesios, que te ha hecho libre de esta serie de ritos. Porque si no hubiese estado
si hubiese estado el templo hoy en día paradito ahí en Jerusalén, nosotros tendríamos que estar yendo a adorar al Yod-Heh-Vah-Heh 3 veces al año, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Alfonso. Ajá, sí, mi hermano. Pero ¿cómo puede ser, pregunto en serio, cómo puede ser que un hombre tenga semejante misión cuando dice que en la montura de un caballo, si cae sobre la vasija de barro, qué es una enfermedad eso o algo parecido? El hombre sí, en el hombre está diciendo flujo, no eyaculación. Si tú te fijas, al principio habló del flujo y en la parte última del Levítico te está hablando del semen. Una cosa es cuando tienes intimidad con tu mujer y te tienes que limpiar, pero si te fijas en la mujer queda ese semen dentro de ella, entonces ella también se hace impura, entonces ella se tiene que lavar para que no se impura al otro día. Entonces eso era una reglamentación a los hijos de Israel constantemente, pero vuelvo a repetirte, no hablamos de nuestra mujer y de nosotros, hablemos de la gente que vive en el mundo. La gente te da dinero que agarró con su impureza, hay gente que agarró carne de puerco con su impureza, hay gente que ha hecho, que tiene, no, nada más una infección urinaria, tiene el papiloma humano y te agarra así, te toca así, tiene infecciones, la mayor parte de la gente tiene este tipo de enfermedades. Si tú hoy en día te rigieras de acuerdo a lo que dice la Torah, entonces tendrías que estarte rigiendo bajo todo lo que está especificando. Y por eso el Mesías dice que te ha hecho libre de la Torá. Por eso dice que la ley que apareció 430 años después no abroga para invalidar la promesa. La promesa es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero Israel invalidó la promesa. Desde el libro de Moisés, el mismo Moisés le dijo: ustedes lo invalidarán, irán en pos de dioses ajenos y harán todas estas abominaciones. Le describe en el libro de Jeremías que el pueblo invalidó el pacto. Vamos a leerlo. Jeremías 31, versículo 30 en adelante, le describe que ellos invalidaron el pacto. Al invalidar el pacto, el pueblo tenía ya un problema con el poderoso. ¿De qué te servía hacerte circuncisión si invalidaste el pacto? Ahora bien, cuando se les da la Torá, y al darles la Torá y todas estas reglas, se incrementó el pecado porque no ponían por obra lo que ya conocían, mucho menos iban a poner por obra toda la reglamentación que vino a existir después de haber dado los mandamientos. Imposible sería. Jeremías capítulo 31, ahorita vamos a ver todos sus versículos. Jeremías capítulo 31, vamos a leer desde el versículo 31. En adelante. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Hasta ahí. Y te está describiendo, y te dice claramente que va a ser un nuevo pacto, dice ahí. Y aquí que vienen días en que haré hay días, dice yo, que va en los cuales haré un nuevo pacto. Dice que hará un nuevo pacto. Esto se va a cumplir cuando el Mesías venga. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, de Jacob, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que yo tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Acuérdate que cuando lo saca de la tierra de Egipto, el pueblo ya sabía de mandamientos, ya sabía de las enseñanzas.
ya practicaban muchas cosas, y dice, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón, daré mis leyes en sus corazón, daré mis leyes en sus entrañas y escribirlas en su corazón, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero te das cuenta que aquí dice que va a ser un nuevo pacto, no como el que hizo con aquellos. ¿Cuál es el pacto? La diferencia. Es el mismo mandamiento. ¿Cuál es la diferencia? Es que ya no te va a enseñar hombres como Moisés, como Aarón, como los hijos de Aarón, como los príncipes de Israel, o como un servidor. Ya no te enseñará. Ya no más te enseñará el hombre, sino que dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a yo Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice yo Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces esa es la diferencia, eso es donde radica la diferencia. Entonces, así como esto sería una aberración para algunos tener intimidad con su mujer en la menstruación, para otros no es ningún problema. Con tal de tener intimidad con su mujer, no importa, va y se lava y se quita de problemas. A nosotros hoy en día la Escritura nos enseña que no tengamos intimidad con nuestra mujer en su menstruación. Nos enseña a tener esa limpieza. Dice que nos apartemos de cosas contaminadas, cosas ofrecidas a los ídolos, de impurezas, de sangre y de ahogado. Eso hay que apartarnos, dice en el libro de Hechos. Es cuando empiezan los primeros gentiles a conocer su palabra, que hay que aprender a apartarse de lo que es la menstruación, no tener intimidad con el marido y en el tiempo del flujo. También se enseña a apartarse de cosas que han sido ahogadas, que no podemos comerlo ahogado. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que se va enseñando, pero no podríamos reglamentar todas las cosas que están ahí escritas. Ahora, de acuerdo a lo que está diciendo Gálatas, el pacto de la Torá aparece 430 años después. Voy a invitarlos a que regresemos a Gálatas capítulo 3, versos 17 al 19, por favor, nuevamente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, describe ahí Gálatas capítulo 3, ¿para qué sirve la Torá? La Torá fue puesta a causa de las transgresiones, hasta que viniese, y ahí claramente dice, hasta que viniese a la simiente a quien fue hecha la promesa. Yeshua vendría a quitar esa enseñanza del pacto de la Torá, porque él vendría a establecer el pacto que se había hecho con Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Me estoy dando a entender? Shalom, shalom. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, hermano, es perfectamente. Una pregunta le hago. ¿Me escucha, hermano? Sí. Soy Filiberto. Sí. Una pregunta. Entonces, cuando nuestro rey murió en la cruz, los mandamientos que él quitó, que es la Torá, o si es que no estoy bien informado allí, ¿cuáles fueron los mandamientos que él automáticamente ya con su sacrificio quitó de todo el pueblo y de todos los creyentes en él? ¿Cuáles son esos? ¿Verdad que los 10 mandamientos ellos están todavía puestos para todos los que quieren estar en la palabra? Los mandamientos sí. son los que están en Éxodo 20,
si no es que me acuerdo bien. Sí, mira, en Éxodo capítulo 20 le citan los mandamientos, pero cuando están en Éxodo 20, desde los tiempos de Adán hasta cuando Moisés aparece y les da el poderoso ahí los mandamientos, habían pasado 2448 años que no tuvieron los libros. En otra palabra, el libro pasó 2480 años y nunca tuvieron libro de la Torá. Casi 2500 años vivieron sin enseñanzas de libros de Génesis. No existían estos libros. Entonces, ¿cómo la gente aprendía? ¿Cómo la gente...? Ajá, te escucho. Porque hasta donde creo que he aprendido que se pasaba verbalmente generación tras generación. ¿Es correcto? Ahora de esa misma manera te lo transmito yo y te lo transmite la gente. Guarda los mandamientos. Y los mandamientos los encontramos escritos en toda la Escritura. Pero los mandamientos, ahora, describe la Escritura que si quieres salvar tu vida, ¿qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Esa es la base principal. Pero guardar los mandamientos es un poquito más complicado de lo que ven los ojos. Por eso nosotros cuando empezamos a escudriñar, no es fácil estudiar y eso es parte de los mandamientos, porque el mandamiento dice claramente, amarás al Señor tu Elohim con todas las fuerzas de tu alma, de todo tu entendimiento. Entonces tienes que disponer del tiempo para tratar de comprender lo que se te está explicando acerca de los libros. Yo te explico, pero tú tienes la obligación de seguir indagando y buscar para que veas que sí es así como te lo estoy comentando. Entonces los libros, el mandamiento que fue dado en el monte Sinaí no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad también fueron enseñados los mandamientos. Cuando aparecen los mandamientos en Éxodo 20, aparecen con el propósito de condenar el pecado. Y cuando decía la Escritura no matarás, el mandamiento decía no matarás, pero si alguien mataba, entonces dice la Mishpat, mátalo. Por eso se le llamaba la Torah de la condenación. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7, ahí te describe, léetelo por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7, se le llamaban las tablas de condenación. Segunda tabla de los Corintios. Segunda a los Corintios 3, verso 7. Ok. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora te dice, ahí claramente te describe en la segunda carta de los Corintios que son las tablas de la condenación. Ajá. El ministerio de la muerte le llaman. ¿Sí, ministerio de la muerte? Sí. El ministerio de la muerte. Ajá, se le llama ministerio de la muerte porque mira, si antes, durante más de 2000, casi 500 años, no se tenían libros, no existía Génesis, no existía Éxodo, no existía Número, Levítico, Deuteronomio, porque Moisés escribe los libros y al final de los casi 2500 años se entrega los libros Moisés al pueblo y los ponen al lado del arca, que es lo que tenemos los primeros 5 libros de Moisés. Sí. En otras palabras, antes del Mesías, 1500 años antes, por primera vez se dieron los libros de la Torá. Entonces, durante 1500 años antes existió la Torá escrita, pero antes de esa fecha no existían los libros, no existían libros, se le llamaba la Torá oral, que era la Torá que se transmitía de generación en generación. De esa misma manera, hoy en día, ya tienes tú los mandamientos escritos, pero nosotros no nos regimos de acuerdo a lo que dice Éxodo 20, porque si nos rigiéramos a lo que dice, entonces tendríamos que aplicar lo que el pueblo judío entendió que tendríamos que aplicar, sería dar muerte.
pero la escritura nunca te ha enseñado eso. La escritura es algo que no comprendieron. El mandamiento es claro y es definitivo, guardar los mandamientos, pero los mandamientos es someterse a la voluntad de Él. Ok, entonces, en dónde está cuál es el verso y el libro donde dice que los mandamientos existieron, ¿cuánto? 4000 años antes? No te lo describe. El único versículo que te describe que existían los mandamientos antes de Moisés es el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, en el cual Abraham guardó los mandamientos. 430 años después te dice que los guardó. Pero la palabra hebrea para poder entender que había justicia y que guardaban los mandamientos es la palabra Sedec. Por eso se les llamaba a Melquisedec rey de justicia, porque ellos enseñaban al pueblo a tener justicia. Ok, pero sé cuál es ese Génesis, ¿qué? 26.5, hace ratito lo leíamos. Sí, lo leímos, pero se me ha olvidado. Pero leímos en Gálatas, creo, o en dónde fue donde leímos que dijo que creo que lo leímos, que dijo que que los mandamientos de hacer lo que llegaron a existir 4000 años, acabamos de leerlo hace ratito, no que se me olvidó dónde fue. 430, es Gálatas 3, Okay. verso 17 al 19. Ahí te describe que la ley que 17 al 19, ahí te describe que los mandamientos que fueron, vinieron 430 años después, no la abrogan para invalidar la promesa, y posteriormente tendrían que ser quitados por Yeshua. Gálatas 3. ¿3:19? Sí. Okay, huevo. Esas eran mis preguntas. Muchas gracias, hermanos. Y ahora sí, disculpen que los haya interrumpido. Otra pregunta. Entonces, el que nuestro rey haya muerto en la cruz no significa que nosotros no debemos de no aguardar el día de reposo, porque vienen otra vez la doctrina y me dicen que no, que ya no podemos aguardar el sábado, que no podemos. Y me leyeron un texto cuando ellos me dijeron que no, que el sábado ya no podemos aguardar, que eso ya pasó, que por eso Cristo murió en la cruz. Entonces, a ver si después me ayuda con algunos textos para enseñarles que se puede, que sí hay que guardárselos y que tenemos que hacerlo, si es que por ahí me podría ayudar un día de estos. En la Biblia de los testigos de Jehová, tienes Hebreos 4, versos 9 y 10, y ahí te dice claramente sábado. En la Biblia de la católica, Hebreos capítulo 4, verso 10, dice, por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. En Hebreos, ¿cómo dice? Hebreos otra vez. 4, verso 4, 9. 9, 10. Y en la Biblia de los testigos de Jehová, que tú la tienes, la versión del Nuevo Mundo, ahí te viene que hay que guardar el Shabbat, el día del sábado. Así Hebreos 4, 9 y 10. 4, 9 y te lo dice. Ok. Ese se lo voy a enseñar, ese quiero. Porque ellos me vinieron y me alegaron que no, y le dije que es que está, y con eso tengo para decirles, mira, aquí dice. Entonces, porque no es de que vamos a decir no vamos a respetar el día, porque si eso está santificado por nuestro Padre, lo que Él santifica nadie lo puede eboliar, ¿es correcto? Sí, nadie le puede abolir o quitar. Exacto. Entonces ahí te describe que la palabra que aparece en Hebreos 4, versículo 9, te describe que hay que guardar el día del reposo, y te dice, en la versión que tú tienes, la versión Reina Valera no te dice el día de sábado, pero la Biblia católica y la Biblia de los testigos de Jehová le pusieron la palabra, por tanto queda un reposo día sabático para el verdadero pueblo de Dios. Así describe la Biblia de los testigos de Jehová y la católica. Ok, eso está, así lo necesito. Gracias, hermano. ¿Y alguna otra cosa que me pueda dar para que me pueda ayudar para darle más fuerza a esto? Con esto lo hago entonces. Bueno, gracias, y ahora sí continuamos con lo que estábamos.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que, bueno, no sé si vayan a comer, mis hermanos, quieren, hacemos un receso porque todavía esto va para largo. Entonces, ¿quién cortamos un ratito? O no sé qué horas son, ahorita son como las 2 de la tarde. O quieren que quedemos un ratito más y yo por lo regular allá en la casa corto como eso de las 3 de la tarde. No sé si que nos seguimos un ratito más o quieren comer y ahorita volvemos a regresar para que terminemos, concluyamos con esto mismo, porque esto, lo importante es ver todas las relaciones que vienen en este verso, en estos versos, para que no haya dudas que el día de mañana nos digan, no, pues que dicen que hay que guardar esto, que la circuncisión y que hay que celebrar Pesa porque Josué dice esto, no. Hay que dejar bien en claro todo esto para que terminemos y el día de mañana no haya una duda acerca de que realmente todavía hay que hacer la circuncisión o algo semejante, ¿no? Y eso más que nada es para nosotros, para que sepamos que debemos de sujetarnos a las enseñanzas del Padre en la forma que Él quiere y de la forma correcta.